Primogénito de Lionel Dahmer y Zoe Flint, nació en Milwaukee el 21 de mayo de 1960, poco antes que se cumpliera su primer aniversario de bodas. Le bautizaron como Jeffrey. El día que nació fue un día muy feliz. Durante un par de meses todo era distinto. Disfrutaba mucho y estaba feliz pensando en el futuro. Mientras su padre culminaba con sus estudios de químico, se convirtió en un niño inteligente y cariñoso. Era un niño muy vital. Le gustaba luchar, correr y hacer muecas frente a la cámara. Le gustaba jugar y estar rodeado de niños. Era muy extrovertido. Jeffrey también era un niño sumamente curioso. Le gustaba jugar con las cosas, cogerlas, tocarlas y estudiar su textura. Parecía que estaba en sintonía con su entorno. Siempre quería saberlo todo sobre lo que le rodeaba. Pronto empezaron a gustarle los animales. Una vez, cuando Jeffrey tenía 5 años, vio cómo su padre recogía los huesos de varios animales que habían muerto debajo de la casa. Jeffrey alcanzó unos y los tiró en un cubo. Viéndole así, parece que fue algo macabro. Lionel terminó sus estudios tras doctorarse en química. Después la familia se trasladó a Ohio y se mudó 3 veces antes de echar raíces a una finca arbolada de más de 8,000 metros cuadrados en la localidad de Busto, a 1 hora en auto al sur de Cleveland. Lionel comenzó a darse cuenta de que Jeffrey era tan sociable que se había convertido en un chico tímido y retraído. Parecía que no estaba a gusto con la gente, no se sentía cómodo. Para evitar que pensara en la mudanza, sus padres le regalaron un perro. Estaba totalmente relajado. Pero en aquel entonces a sus padres le preocupaba que fuera tímido y que tuviera cierto complejo de integridad. Jeffrey también amaba participar en actividades que se relacionaban. Cuando Jeff tenía 16 años, ingresaron a su madre porque tenía ansiedad. A partir de ese entonces, el matrimonio de sus padres empezó a desmoronarse. Durante la adolescencia, continuó sintiendo la misma satisfacción ante los pequeños animales, pero entonces empezó a interesarse cómo eran por dentro. Por otro lado, coleccionaba animales que encontraba muertos en la carretera. Cogía una bolsa de basura y se recorría las carreteras del campo de Ohio en busca de cadáveres. Jeff llevaba el animal que había encontrado al patio de su casa y, escondido entre los árboles, lo diseccionaba. Cuando inició su pubertad, se dedicaba a investigar cómo eran los animales por dentro, al mismo tiempo que se estaba desarrollando su sexualidad. Cuando era adolescente, Jeff descubrió que solo le atraían sexualmente los hombres, pero las fantasías en las que tenía relaciones con ellos se mezclaban con otras en las que los asesinaba y descuartizaba. Tenía 14 años cuando empezó a pensar en la violencia excesiva, mezclada con el sexo. Cada vez era peor. Una de sus fantasías consistía en tumbarse al lado de un hombre inconsciente. Un día decidió convertir sus fantasías en realidad, y entonces trazó un plan que consistía en dejar inconsciente a su vecino, que salía a correr todas las mañanas. Le dio con un bate y así se tumbaría a su lado. Sin embargo, el día que salió a esperar a su vecino, no pasó por ahí y jamás volvió a intentarlo. Cuando Jeff estudiaba en el instituto, sus fantasías sexuales lo tenían traumatizado. Para olvidarlos, empezó a beber por la mañana. Mientras en casa el matrimonio de sus padres se desmoronaba, las discusiones aumentaban y Jeff se escondía entre los árboles del patio y se desquitaba con los troncos de los árboles, golpeándolos con un palo. Era un hombre distante con pocas aficiones y ningún buen amigo, pero aún conservaba el sentido del humor. La mayoría de las veces se reía de sí mismo y era considerado como el payaso de la clase. En el instituto, cuando alguien se comportaba de forma rara, decían que era un hecho de Dahmer. Poco a poco perfeccionó su habilidad para engañar a los que tenían autoridad sobre él, pero con el tiempo a Jeff le dejaban de interesarle los mitos y el instituto. No tenía buenos amigos, y a medida que pasaba el tiempo dejaba a un lado su vida social, convirtiéndose en un alcohólico imaginado, ya que era objeto de burla de sus compañeros.
Después del instituto, mató a su primera víctima. El problema era que en sus fantasías, Jeffrey mataba a su amante. Estaba solo en una casa aislada, entonces tenía la oportunidad de llevar a cabo esas fantasías. Después de su graduación, Jeffrey recogió a un autoestopista que se encontró en la carretera, llamado Steven Hitz, de 19 años. Jeffrey invitó a Hitz a su casa. Bebieron cerveza y pasaban horas juntos. Después Hitz le dijo que tenía que irse, pero Jeff no quería estar solo. Entonces lo golpeó con una barra de pesas y lo mató. Jeff estranguló a Hitz con una barra y después ocultó las pruebas de haber cometido un asesinato. Partió el cuerpo de Hitz con un cuchillo, ya que había practicado muchas veces con los animales atropellados. Metió los trozos a la basura y a la medianoche llevó al basurero en su coche. Jeff guardó los huesos de Hitz bajo la casa durante 2 semanas. Lo machacó con un mazo, luego fue tirado a los fragmentos detrás de la casa. El padre de Jeff volvió a su casa a convencer a Jeff de que buscara un trabajo, pero a Jeff no le interesaba. Se pasaba bebiendo y su padre le llevó a una de las reuniones de alcohólicos, pero no sirvió de nada. Nada podía borrar la violencia y el terror que su primer asesinato había grabado en su mente. Vendía su sangre a los centros de plasma para conseguir dinero para comprar alcohol. Poco tiempo después, su padre lo envió al ejército. Tras su preparación, lo enviaron a un centro para prepararlo como médico. Ahí aprendió mucho sobre la anatomía humana. Pasó de ser tímido y débil a ser un hombre extrovertido. Sin embargo, su cambio fue pasajero, ya que Jeff viajó a Miami sin que sus padres se enteren. Entonces empezó otra vez a gastar todo su dinero en licor, hasta el punto de quedarse a dormir en la playa. Mientras estaba en una biblioteca, un hombre le entregó una nota en la que le ofrecía favores sexuales, y él lo rechazó. Pero años después dijo que aquella nota era un punto de infracción, en donde le despertó los deseos sexuales que había reprimido. Quería la compañía de otro hombre sumiso que calmara su apetito sexual, pero no le interesaban las necesidades de nadie más. Jeffrey encontró al compañero perfecto. Robó un maniquí de una tienda, lo tenía guardado en el armario y lo sacaba para masturbarse encima de él. Las noches que libraba a Jeff, se dedicaba a conocer el ambiente gay. Espiaba los sex shops y entraba a los saunas para tener relaciones sexuales anónimas. Y para que fueran sumisas, él les echaba somníferos en las bebidas. Lo único que le excitaba de verdad era que su pareja no tenga voluntad. Cuando se encontraban inconscientes, se tumbaba a su lado y escuchaba los sonidos que emitían su cuerpo, latidos del corazón y del estómago. Luego descubrió los bares y las discotecas de Walking Wall y se convirtieron en el lugar de caza favoritos del asesino. A los 23 años era adicto a los lugares de diversión. Nadie sospechaba que este joven sumiso, guapo, iba a convertirse en un asesino en serie. Era poco impulsivo en los clubs de ambiente. Era considerado un chico bueno en la comunidad. Dahmer tenía un gusto concreto para los hombres. Los elegía por su cuerpo. Le gustaban los hombres altos, musculosos y delgados. No le importaba la raza. Si le parecía atractivo, intentaba ligárselos. En noviembre de 1987, Jeff conoció a Steve Tuar, un joven de 25 años, en el club llamado 219. Después de tomar unas copas, se fueron a pasar una noche en un hotel. Dahmer usó un viejo truco para que Tuar entrara en un estado de sumisión que tanto anhelaba. Le puso unos cuantos somníferos en la bebida para dejarlo inconsciente. Cuando él se despertó, tenía los antebrazos llenos de cardenales y el pecho morado, y le salía sangre de la boca. Dahmer no se asustó, salió al centro y compró la maleta más grande que encontró. Metió el cuerpo de Tuar y llamó un taxi. Volvió a la casa de su abuela y descuartizó a Tuar. A partir de entonces, dio rienda suelta a su obsesión. Era la segunda persona que mataba y no podía controlar sus deseos. Después de ello, dedicó su vida a complacer su deseo tan grande.
Dahmer volvió a los clubs con la intención de asesinar y descuartizar a los hombres que conquistaba. Luego conoció a James, de 14 años. Le ofreció $50 por pasar la noche juntos. Le llevó a su casa y tuvieron relaciones sexuales orales. Entonces lo drogó y lo estranguló. Escondió el cadáver en el sótano durante una semana y volvió a tener relaciones sexuales con el cadáver. Le gustaba tener relaciones sexuales con personas muertas e inconscientes. 2 meses después, conoció a Richard Guerrero, de 22 años. Siguió la misma rutina que en las ocasiones anteriores. Un día encontró a un niño de 13 años y lo convenció de ir a su casa. Lo acarició y el niño se asustó y salió corriendo. Dahmer fue condenado por agresión sexual, pero los asesinatos seguían ocurriendo. Lo condenaron a 1 año de cárcel. 10 días antes de que se hiciera efectiva la condena, Dahmer actuó nuevamente matando a Asmer. Momificó la cabeza y los genitales los guardó en la taquilla de su trabajo. Salió de la cárcel y estaba solo. Era libre para implacar su apetito sexual. 3 semanas después empezó una cadena de asesinatos. Él asesinaba a la gente y les mantenía a su lado. Mató a 13 hombres. Se compró un tanque de 200 litros y lo llenó de ácido para disolver sus extremidades y los torsos.